Buenos días, con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y todos. El rigor periodístico son aquellas prácticas éticas, técnicas y hasta estéticas para dotar a los trabajos periodísticos de veracidad, certidumbre y precisión en la tarea de informar y orientar a la llamada opinión pública. En una palabra, los hechos, el dato duro y el contraste de las versiones que se dan de un mismo acontecimiento. En un claro desacato a este rigor, el periódico Reforma publicó el 23 de agosto las 8 columnas de su primera plana con el título "Van por Anaya", donde hablan de la investigación que abrió la Fiscalía General de la República contra Ricardo Anaya por una denuncia del director de Pemex, Emilio Lozoya, que afirma que Anaya recibió millones de pesos por aprobar la reforma energética. Incluso citan el video donde Anaya dice que el presidente de la República lo quiere fregar a la mala para que no sea candidato en 2024. Pero de manera poco ética, Reforma ni siquiera menciona que existe un mensaje del presidente en el que se deslinda del señalamiento y que dice que no tiene nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya, que no es su fuerte la venganza, y lo invitó a presentarse ante la Fiscalía para demostrar su inocencia. Esa declaración es ético citarla, porque se refería al tema de su portada y era otra parte aludida, pero Reforma no publicó nada al respecto. Cero equilibrio periodístico. No solo eso, publica una fotografía del debate presidencial en la que aparece López Obrador y Anaya con el sugerente pie de foto: la rivalidad entre AMLO y Anaya aumentó en la campaña presidencial de 2018, para dar la impresión de que existe una vieja rivalidad entre ambos, lo cual francamente da risa. Pero lo que no es gracioso es que el periódico forma parte de una campaña fabricada para hacer creer que sí existe una persecución política del gobierno de México contra Anaya, lo cual es absolutamente falso, como aclaró la misma Fiscalía. Juzgue usted por sí mismo. Ahora vamos a pasar a las notas, traemos dos. Como dice el presidente, es un resumen, si no, no acabamos. La primera dice: campaña con información falsa sobre el Fonden para desprestigiar al gobierno de México. A raíz de las afectaciones provocadas por el huracán Grace, muchos medios de comunicación, comunicadores y políticos en las redes sociales lanzaron una campaña para señalar que el gobierno por desaparecer el Fonden no atiende a los afectados de deslaves, inundaciones y otros desastres. Aquí vemos a personajes como el empresario Claudio X González, el expresidente Felipe Calderón, Denise Dresser, el senador Julián Rementería, Víctor Trujillo, periodistas como Pascal Beltrán del Río, Pedro Ferriz y Max Kaiser, que han utilizado diarios y redes sociales para acusar al gobierno con el pretexto de la desaparición del Fonden. Pero nadie habla de la corrupción que permitía ese fideicomiso, razón por la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la desaparición del fondo, publicada en el Diario Oficial el pasado 28 de julio de 2021. Solo pongamos algunos ejemplos de esa corrupción de gobernadores y presidentes municipales que pedían dinero para darle a los afectados de desastres naturales y que nunca llegaron a la gente. Ayer el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, denunció un caso en su estado de los muchos que hay. Podría decirse que cada temporada había fraudes y desvío de recursos. Así lo ha documentado la propia Auditoría Superior de la Federación. En 2013, la Secretaría de Gobernación emitió declaraciones de emergencia en 160 municipios de Veracruz y otros 136 en situación de desastre. El gobierno de Javier Duarte contrató despensas por 537 millones de pesos a la empresa Soriana, mismas que nunca pagó, a pesar de haber recibido los fondos del gobierno federal, lo cual ha implicado una deuda millonaria, más los intereses acumulados a la fecha, que suman 782 millones de pesos. Pues así funcionaba el famoso Fonden. Hoy, la ayuda la reciben directamente las familias afectadas, sin intermediarios.
Aquí vemos el número de declaratorias desde 2007 a lo que llevamos de 2021 para ver la diferencia. En la primera se muestran las declaraciones de emergencia. En la segunda, cómo se gastaba el dinero. Antes se destinaba mucho que casi nunca llegaba a la gente. En la tercera se muestra el gasto en declaratorias de emergencia, que como se ve era mayor lo que gastaban los gobiernos del Estado que lo que tenían autorizado, generando deudas con el pretexto de las emergencias, dinero que nunca llegaba a quien verdaderamente lo necesitaba. Así se usaba. La siguiente, por favor. La siguiente nota. Nuevamente difunden información falsa de supuesta inundación en la refinería Dos Bocas. A través de redes sociales, desde el 22 de agosto, comenzaron a difundirse supuestas imágenes de la refinería Dos Bocas, asegurando que se había inundado. El tema se posicionó siendo tendencia tanto en redes sociales, mensajería instantánea y búsquedas a través de Google. Cabe mencionar que no es la primera vez que reviven estas fotos a través de redes sociales y hacen pasar la información como cierta. La información difundida es falsa. La secretaria de Energía, Rocío Nale, desmintió que la refinería estuviera en mal estado o inundada. Las fotos corresponden a daños ocasionados por la tormenta tropical Beta en septiembre del año pasado. Y bueno, aquí están las fotos y los usuarios que las retomaron. Y hasta aquí nuestra sección del quién es quién. Muchas gracias. Vamos. Y luego, tercero, una compañera, ella, está ahí, 4. Buenos días, presidente. Mi nombre es Miguel Velázquez, soy reportero del periódico Publimetro y le quiero entregar un reportaje que nosotros publicamos en este mes de agosto. Me gustaría hacérselo llegar mientras le hago la presentación del tema. Entonces, ojalá que lo pueda revisar mientras le hago la presentación. Este reportaje, presidente, fue realizado en la montaña de Guerrero, que como usted sabe, pues alberga algunas de las comunidades más pobres de nuestro país. Y en este reportaje demostramos que bajo el esquema de usos y costumbres continúa realizándose en nuestro país una práctica que es terrible para la infancia, que es la venta de mujeres y de niñas, especialmente de niñas para matrimonio. Y es que, presidente, por una cantidad de hasta 200,000 pesos o menos, hombres pueden ir a Guerrero a comprar una menor de edad para casarse con ella, una práctica que algunas de las familias que la realizan aseguran que es de toda la vida, pero que en un gobierno de transformación no es entendible cómo es que pueda continuar. Presidente, Publimetro recorrió 16 comunidades de Guerrero, algunas que son cuna de esta lamentable práctica. En algunas de ellas se estima que hasta 40% de las niñas han sido vendidas en matrimonio, según cifras extraoficiales, pero que al ser una práctica de tanto tiempo, pues se podría considerar que son muchísimo mayores. Existe todo un esquema al respecto, presidente. El dinero, por ejemplo, se entrega durante la boda y la familia lo suele gastar en alcohol, en refrescos, en tortillas y en todo lo necesario para una fiesta de 3 días. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos se gasta lo que pagaron por la vida de una niña que es menor de edad. ¿Qué tan menor de edad, presidente? Pues algunas niñas ni siquiera han tenido su primera menstruación y ya fueron vendidas por su familia. Como se imaginará, muchas de ellas son violadas, ultrajadas, golpeadas, si se niegan a hacer lo que su comprador les exige. Quienes logran huir de ese infierno se ganan el repudio de toda la comunidad, presidente, que lejos de ayudarlas, las hacen menos y las acusan de estar echadas a perder. Y más allá de mirarlas feo o de insultarlas, muchas son amenazadas de ser golpeadas, desnudadas en actos públicos, etcétera. Presidente, las mujeres que se han organizado entre ellas para ayudarse, para apoyarse, han establecido casas de mujeres indígenas
que antes recibían apoyo económico, pero que ahora ellos mismos denuncian que se les han ido recortando pues en los últimos años. ¿Qué pasa con los hombres que participan en estas prácticas, presidente? Hasta este minuto, ningún hombre ha sido detenido por violencia por la mujer en esta zona. Y finalmente, presidente, y por increíble que parezca, esta práctica a todas luces ilegal y que es realizada, repito, por algunas familias y no por toda la comunidad, eso hay que dejarlo muy en claro, puso en peligro a las personas que nos ayudaron a hacer este reportaje. Seguramente no es la primera vez que usted y que quienes nos oyen y nos ven conocen de esta situación. A mí me gustaría preguntarle, presidente, además de atender los orígenes de la violencia, de trabajar todos los días y desde muy temprano en la protección de mujeres y niñas del país, y además de pedirle a funcionarios quizás como Alejandro Encinas o a la secretaria Sánchez Cordero que atiendan esta situación, ¿cuál es su postura, cuál es su opinión de esto, presidente? Pues que es muy lamentable, ¿no?, que esto suceda, y que tenemos que ir combatiendo todas estas prácticas en donde se afecta la dignidad de niñas, de niños, y lo hacemos. Estamos por eso buscando una transformación que no se quede solo en lo material, no es solo el bienestar material, sino el bienestar del alma, es poder alentar una nueva corriente de pensamiento, fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales. Y este es un proceso que se ha iniciado con la transformación para que estas cosas que nos lastiman no sucedan en el país. Estamos trabajando todos los días, como tú lo acabas de decir, con ese propósito. Presidente, los usos y costumbres están por encima de la Constitución de nuestro país que protege los derechos humanos. Esto no es uso y costumbre, son cuestiones distintas. Las comunidades originarias, las comunidades indígenas, sus usos y costumbres tienen que ver con el bien, tienen que ver con el amor al prójimo, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la atención a la gente más necesitada, con la ayuda mutua, con la protección a la naturaleza, con la democracia auténtica, con la honestidad. Para los que no lo saben ni lo imaginan, en los gobiernos de Oaxaca de usos y costumbres, que son 417 municipios de los 570 que tiene Oaxaca, 417 son gobernados por la tradición y por usos y costumbres. Las autoridades, los presidentes municipales no cobran y toda la comunidad da servicio y no hay violencia, y todo lo que está construido en esos pueblos lo hace la gente con tequio. Hay estos casos que son la excepción, no la regla. O sea, no se puede generalizar. Y en la concepción conservadora
pues solo se ve la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio. No quiero profundizar sobre el tema, pero yo siempre he sostenido que el pueblo es bueno y sabio. Estos pueblos, estas comunidades. Y para los conservadores, el pueblo es flojo y malo. Parece muy maniqueo, ¿no? Pero así es. Entonces, cuando se publican estas cosas, lo que algunos ven es qué barbaridad, como cuando llegaron los invasores, ¿no? Y para apoderarse de las tierras y de todo lo que pertenecía a los pueblos, tenían que justificarlo alegando de que eran bárbaros los pueblos originarios y que tenían religiones diabólicas. Siempre es lo mismo. No se ve de que desgraciadamente estos casos se dan en todos los estratos, todas las clases sociales, nada más que arriba, cuando se dan estos casos, se ocultan. ¿O tú crees que esto no se da arriba? La trata, ¿no hay arriba? Claro que sí. Sí. Nada más que pues a mí no me corresponde hacer la investigación, eso corresponde a todos. Tenemos que luchar todos juntos por una sociedad mejor, donde no sucedan estas cosas.